bien, ya sabiendo por qué es crucial no se permita la integración de estas dos empresas y qué pasaría en caso de que sí se les permita, veamos entonces por qué, según documentos de la Aerocivil y de la Superintendencia de Industria y Comercio, demostrarían que todo lo que está pasando con estas dos empresas se asemeja o sería más un complot para que les aprueben esa integración. Pues bien, resulta que Avianca y Viva Air ya sabían y por supuesto lo aceptan que su integración les daría una posición muy dominante en el mercado. Como la ley de libre competencia o también conocida como la ley de antimonopolio establece que si de la integración de dos empresas una resulta con una posición muy dominante, no se puede permitir esta integración por todas las consecuencias nefastas que pueden resultar para el consumidor. Por eso, cuando las empresas avisoran que de la integración que ellas pretenden se forma una sola empresa con una posición dominante, estas empresas deben pedir permiso a la autoridad competente, que en este caso es la Aeronáutica Civil. En este caso, Avianca y Viva Air ya sabían que su integración pues iba a resultar en una posición dominante de Avianca, que es la que está comprando Viva Air. Por eso sabían que debían pedirle permiso a la Aerocivil antes de realizar cualquier operación. Sin embargo, el 29 de abril del 2022, Avianca compró el 100% de las acciones de Viva sin pedirle permiso a la Aeronáutica Civil. Ellas alegaron que no pidieron permiso para realizar esta transacción de compra porque, a su juicio, la sola compra no significaba una integración. Y ya vamos a ver por qué dicen esto. Para sustentar esto, ellas afirmaron que a pesar de que Avianca había comprado el 100% de las acciones de Viva, esta compra solamente le había dado los derechos económicos a Avianca, pero no le había dado los derechos políticos. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que Avianca supuestamente no tenía poder de decisión sobre Viva Air, es decir, no podía tomar decisiones en la empresa. Estas empresas pretendieron demostrar que cuando Avianca hizo la compra, los derechos políticos habían quedado radicados en empresas que, según ellas, no hacían parte del grupo empresarial al que pertenece Avianca. Y que finalmente pues eran estas empresas las que tomarían las decisiones en Viva Air sin que Avianca tuviera ninguna injerencia. Como la CI no se comió este cuento de que por un lado derechos políticos y por el otro lado derechos económicos y que esto no configuraba ninguna integración, la SIC les abrió una investigación por no haber pedido permiso antes de realizar esa compra. En su investigación, la SIC sostiene que, a diferencia de lo que afirman estas empresas, la integración sí se configuró y sustenta esto en dos razones. La primera, la SIC considera que la sola adquisición de la totalidad de los derechos económicos de Viva Air, que era un competidor, ya es suficiente para que se configure la integración. ¿Por qué? La SIC afirma que sería absurdo que Avianca compitiera con Viva, siendo que esta última le beneficia económicamente a Avianca. Por otra parte, la SIC encontró en su investigación que las empresas en donde habían quedado radicados los derechos políticos de Viva Air no son empresas o no eran empresas independientes de Avianca. De hecho, encontró que sus accionistas, que son 3 accionistas de 2 empresas, pertenecían y pertenecen a Avianca y a Viva Air. Es decir, en realidad las personas, los socios de estas empresas que ejercen los derechos políticos no son independientes al grupo empresarial al que pertenece Avianca. La SIC sustenta esta conclusión en los siguientes hallazgos. La SIC encontró que las empresas Castle House y West Castle, en los cuales se habían radicado los derechos políticos de Viva Air, son empresas que fueron creadas por personas que pertenecen a Viva Air y a Avianca. En el documento de la superintendencia se puede leer que la SIC dice lo siguiente: 2 de esas personas, es decir, se está refiriendo a las personas que crearon las empresas Castle House y West Castle, estarían vinculadas al grupo empresarial al que pertenece Avianca, y la tercera estaría vinculada a las anteriores controlantes de Viva Air. Por lo tanto, es razonable concluir que las empresas que ejercen los derechos que confieren las acciones de Viva Air en realidad
actúan en beneficio del grupo empresarial al que pertenece Avianca. Pero además, otra prueba que demostraría que estas empresas Castle House y West Castle solo fueron creadas como una fachada para demostrar una supuesta independencia es que las empresas fueron creadas recientemente con ese único propósito de manejar los derechos políticos. Es decir, la empresa no tiene ni tenía ninguna experiencia, pero además el capital con el que fueron creadas es un capital irrisorio, menos de 50,000 pesos. Entonces, eso fue lo que la SIC encontró frente a la integración de estas dos empresas. Ahora bien, como estas aerolíneas siguen sosteniendo y han sostenido que la sola compra de acciones no configuró la integración, el 8 de agosto, es decir, 3 meses después de que Avianca realizó la compra de las acciones de Viva Air, solicitaron el permiso de la Aerocivil para integrarse. La regla general en temas de integración es que no se permiten las integraciones que resulten en la conformación de una empresa con una posición dominante. Excepto, hay una excepción, es que esta integración se realiza para salvar a una empresa que está en una crisis financiera de tal magnitud que la pueda quebrar. Entonces, como estas empresas sabían que la Aerocivil no les iba a aceptar la integración porque Avianca quedaría con una posición muy dominante, entonces pues ellos apelaron a esta excepción de la empresa en crisis. Pero para que la aeronáutica civil pueda aceptar la integración bajo esta excepción de crisis financiera, las empresas deben demostrar 3 situaciones. La primera situación es que esa crisis financiera que atraviesa la empresa que va a ser absorbida debe ser una crisis que básicamente la condene a desaparecer. Ni la falta de liquidez ni la ausencia de ganancias por un cierto periodo es suficiente para acreditar que esa crisis es de tal magnitud para poder aplicar esta excepción. Dentro de este mismo criterio, además, la empresa debe demostrar que ha buscado otras alternativas para salvar a su empresa, como por ejemplo someterse a figuras de reestructuración empresarial, pues entre otras. El requisito lo que pide es que la empresa en crisis demuestre que ha buscado otras alternativas de solución antes de buscar que una empresa grande la compre. Y esto nos lleva al segundo requisito que la empresa en crisis debe demostrar, y es que tiene que demostrar que no había otro comprador menos perjudicial que quisiera comprar la empresa. El tercer requisito es que las empresas deben demostrar que el daño que se le va a generar a la competencia que generaría por esa integración es menos peor que el daño que se provocaría con la salida del mercado de la empresa que está en crisis. Es decir, deben demostrar que es menos dañoso que surja una empresa con posición dominante que el daño que se le causaría a los consumidores con la quiebra de esa empresa. Ahora bien, cuando estas aerolíneas elevaron la solicitud de integración a la Aerocivil consideró que estas empresas no demostraron ninguno de estos 3 requisitos. Por ejemplo, según el documento de la Aerocivil se dice que frente al primer requisito, a pesar de que Viva Air presentó unos estados financieros del 2022 en los cuales se podía evidenciar ciertas dificultades económicas de la empresa, la Aerocivil consideró que Viva Air no demostró que esas dificultades financieras fueran tan graves que los pudiera llevar a una quiebra inminente. Pero además los estados financieros presentados a junio del 2022, con los que presuntamente querían demostrar esas dificultades económicas, no fueron firmados ni por un contador ni por un revisor fiscal. Es decir, nadie certificó que lo que decían esos estados financieros fuera real. Pero además, la Aerocivil pudo constatar que el Viva Air no demostró haber buscado otras opciones menos perjudiciales para la libre competencia, como por ejemplo haber buscado otros posibles compradores o someterse a otras soluciones jurídicas como una reestructuración o reorganización empresarial. Ahora bien, en la investigación que abrió la SIC, además existen pruebas que indicarían que la supuesta crisis financiera de Viva Air fue orquestada precisamente para que se les aprobara esta integración, y esto es lo más grave. Por ejemplo, en el documento de la SIC se dice que ellos alegaban que la causa de la crisis se debían a factores como el aumento de la gasolina y la devaluación del peso colombiano.
Sin embargo, la SIC encontró que en una reunión de accionistas de Viva Air, los miembros de la junta señalaron que aún con un alto precio de la gasolina, el negocio era viable. Y en esa misma reunión, acto seguido, se señaló, abro comillas, la empresa debe presentarse a las autoridades en un escenario de la empresa en quiebra, pues es parte importante del proceso. Es decir, que Viva Air estaría mintiendo sobre la supuesta crisis por la que estaba pasando. Y son tan descarados que cancelan vuelos, suspenden vuelos afectando los derechos de todos los pasajeros, pero además tienen el descaro de salir a decir que no tienen cómo devolverle plata a las personas. Esto muestra, mejor dicho, un nivel de descaro increíble. Respecto al segundo requisito que debían acreditar, la Aerocivil señaló que Viva Air tampoco presentó ninguna prueba que demostrara que había realizado siquiera algún esfuerzo para recibir ofertas de otros compradores. De hecho, la Aerocivil consideró que una de las razones por las que Viva Air no consiguió capital para inyectar a la empresa fue que una vez que Avianca compró las acciones de Viva Air, pues Viva Air se quedó sin su principal inversionista, que es el que inyecta capital. Y frente a la tercera situación que debían demostrar, es decir, que la integración es menos perjudicial para la libre competencia, que la empresa en crisis saliera del mercado, Viva Air solo se limitó a afirmar y a señalar que los colombianos nos íbamos a quedar sin una aerolínea de bajo costo y que por eso se debía permitir esta integración. Pero la Aerocivil encontró que no es cierto que los colombianos nos quedaríamos sin una aerolínea de bajo costo en caso de que Viva Air llegue a salir del mercado, porque en todo caso otras empresas como Wingo, por ejemplo, quieren que se les asignen más horarios para poder vender más vuelos. Pero además también encontró que en octubre del año pasado una empresa constituida bajo leyes colombianas solicitó el permiso para constituirse como aerolínea de bajo costo. Entonces, bajo ese entendimiento, si Viva Air sale del mercado, pues ya otros quieren entrar a ocupar su puesto. Y finalmente, pues la Aerocivil consideró que los efectos de esta integración sí serían más perjudiciales que la posible salida de Viva Air del mercado, precisamente por las barreras que existen para que una empresa pueda entrar a competir. Aunque existen varias barreras de entradas en este sector, como por ejemplo la alta inversión que debe hacer una empresa para funcionar, existe una barrera que yo creo que es la más importante y es la disponibilidad de los slots o de los permisos, pues que ya mencionamos al comienzo, porque esto es una limitación estructural. De hecho, fíjense que es tal la limitación o constituye tal barrera que, por ejemplo, aerolíneas como Ultra, Wingo, JetSmart han tenido dificultades para operar debido a la escasa disponibilidad de esas franjas horarias para volar. Por ejemplo, ellos han solicitado permisos para funcionar en horarios de 9, 10, 11 de la mañana, 12 y 7 de la noche. Pero estos horarios pues ya están acaparados por, imagino, Avianca. Entonces, por todas estas razones que yo les acabo de mencionar, pues la Aerocivil encontró pues que no, que era muy perjudicial esta integración y el 4 de noviembre del año pasado negó la integración. Pero esta resolución que negó la integración fue anulada por un tema procedimental. Pero, como les había comentado, esta anulación pues benefició a Viva Air porque le dio una nueva oportunidad de presentar pruebas. Y de hecho, aquí hay otra situación que demostraría el mal actuar de estas empresas y es que Viva Air en un comunicado del 27 de febrero afirmó que está dispuesta a liberar 150 slots en el aeropuerto de Bogotá con tal de que se les apruebe la integración. Es decir, esto se toma como una garantía para que se apruebe la integración. Pero ellos no presentaron esta garantía con la solicitud que hicieron el año pasado, sino solamente este año. Entonces, habría que ver si esa liberación de 150 permisos o slots pues sería suficiente para permitirles la integración. Así que pues básicamente lo que arroja la investigación de la SIC
es que estas empresas están jugando un juego sucio para quedarse con la mayoría del pastel, pero lo peor de todo es que se están llevando por delante a los consumidores y esto no les interesa ni les importa a ellos. Si son capaces de actuar de esta manera, aun cuando supuestamente no se han integrado, imagínense cuál es el futuro de nosotros los consumidores en caso de que se llegue a permitir esa integración. Así que bueno, esto es lo que está pasando con estas dos empresas. Y finalmente, para terminar este video, lo que les quiero decir es que según el reglamento de la Aeronáutica Civil, cuando una aerolínea suspende o cancela vuelos, las personas que se han visto afectadas pueden y tienen derecho a reclamar una compensación que equivale al 30% del valor de cada trayecto, cuando la causa de esa suspensión o cancelación ha sido causas atribuibles a la aerolínea. Por supuesto, Viva Air seguramente se va a negar a pagar las compensaciones, aduciendo y alegando que pues la cancelación no se debió a causas atribuibles a ellos, pero yo sí considero que por todo lo que les dije y ya sabiendo todo lo que pasó o que está pasando con estas empresas, esa cancelación de vuelo sí es atribuible a la aerolínea. Entonces, desde mi perspectiva jurídica, las personas también tendrían derecho a reclamar la compensación del 30% por el valor de cada trayecto. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este video. No se olviden de difundirlo y de suscribirse a este canal. Nos vemos en un próximo.